Hola, muy bienvenidas, muy bienvenidos al capítulo 2 de este espacio, Conversando desde el alma. Emociones que hablan. Otro capítulo en el que vamos a profundizar la autogestión de nuestras emociones, de nuestro mundo interno. Y qué importante que es la autogestión de las emociones, porque en cada momento, a cada instante, estamos trabajando con nuestras emociones. Cuando estamos caminando, cuando subimos al ómnibus, cuando vamos a comprar a un súper o al almacenero y hago intercambio con un otro, mis emociones están allí, a veces a flor de piel, a veces un poco escondidas o reprimidas, pero están. No podemos estar caminando sin esa emoción. Hoy vamos a hablar de una emoción que todos conocemos y algunos muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un compañero un tanto incómodo a veces, pero muy poderoso. Sí, muy poderoso. Hoy vamos a conectar con la emoción de el miedo y cómo podemos transformarlo en una fuente de impulso en lugar de un freno. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas avanzando sin frenos? ¿Te imaginas atravesando el miedo desde una fuente de impulso y no que te paralice? Dependiendo de cómo nos conectamos con esa emoción, puede ser que andemos por la vida como en un automóvil con los frenos puestos todo el tiempo. ¿Te imaginas andando en tu automóvil con los frenos puestos? ¿Verdad que no se te ocurriría? Que habría algo que te avisara enseguida, tenés los frenos puestos, por lo menos para arrancar. Bueno, imagínate en tu diario vivir que solamente utilices el freno solamente cuando lo necesites. Un freno para no chocar con un otro. Un freno para no sacar tu impulso de enojo y no ir de frente a un ser que a veces hasta es querido. El miedo lo podemos transformar en una fuente de impulso para seguir avanzando. El miedo es una emoción natural y humana que se da en todas las edades, en muchas situaciones colectivas, en religiones varias, en este siglo XX-XXIV,
en el siglo pasado. Se perpetúa por determinadas creencias. A veces las creencias cambian, pero la emoción se actualiza, el miedo, en diferentes momentos de la historia de la humanidad. A medida que vamos evolucionando, ese miedo también puede ser transformado, superado, y en breve puede aparecer otro. Si no vamos a la raíz de superar esa emoción, cada tanto se va a ir activando. Porque la función del cerebro nos protege. Es un mecanismo de protección que tiene y que lo hace de manera natural. No necesitas proponértelo tampoco. Es un programa que nos susurra: protégete, sobreviví. Y hasta podemos llegar a escuchar: no te mueras. ¿Y quién no ha tenido uno de los mayores miedos de la humanidad? Miedo a la muerte. ¿Cuántos de los filósofos de todos los siglos no ha querido responder esa pregunta y dejar de tener miedo? Un niño tiene miedo a la oscuridad. Otro programa. El miedo es un programa, entonces, que podemos desprogramar y poner uno nuevo. Hay muchos que dicen que el miedo es un amigo, y sí, concuerdo, el miedo es un amigo, puede llegar a ser un amigo. Si vivimos todo el tiempo con miedo, ya se transforma en enemigo. Si el miedo nos paraliza, ya se transforma en enemigo. Muchos dicen que el miedo es bueno tenerlo porque nos cuida, que también concuerdo. Está bien, nos cuida, pero me pregunto, ¿y si nos podemos cuidar sin tener miedo? ¿Y si podemos aprender a protegernos sin esa barrera del miedo? ¿Cómo sería nuestra vida? El miedo tiene unas siglas: la M, la I, la E, la D y la O. Miedo. Si nosotros barajamos esas letras, miedo tiene las mismas letras que medio, que el medio o medio. Y cuando digo medio, el miedo puede ser un medio para ayudarnos a avanzar, o un medio de transporte que nos hunde en las profundidades de la oscuridad. Entonces podríamos decir: ¿cómo queremos utilizar ese miedo? ¿Qué medio, para qué medio nos va a servir en nuestra vida? Y también, si barajamos
y ponemos un acento aquí y sacamos un acento allá, el miedo nos puede decir que es me dio algo, me dio un mensaje, me puede dar una oportunidad para seguir avanzando. Me dio un mensaje para una situación concreta. Entonces, si empezamos a programar el miedo de bloquearnos y empezar a utilizarlo como un medio de vida para transformarme, para evolucionar, ahí la historia cambiaría. ¿No te parece? Que podría ser que valga la alegría el poder empezar a jugar ese miedo en un medio para vivir, para aprender y seguir evolucionando. En lugar de utilizarlo como excusa, tengo miedo al fracaso, o tengo miedo a la crítica, o tengo miedo a la muerte, o tengo miedo que este amigo pierda el examen. ¿Cuántas veces lo naturalizamos esa palabra y la podemos utilizar desde algo muy superficial? Tengo miedo a cruzar la calle, hasta algo tan profundo como le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a no generarme lo que quiero. Conocí a alguien que decía que no tenía miedo y se sorprendía. No tengo miedo. Le preguntábamos y decía, no tengo miedo. Y las mentes humanas que estábamos alrededor de esta persona no podíamos comprenderlo. No podíamos entenderlo. Pero a algo le tenés que tener miedo. No puede ser que no le tengas miedo a nada. Y sí, no le tenía miedo a nada. Y con el tiempo, llegué a comprender que en realidad ese programa del miedo, había sido sustituido por amor. Y el amor, si vivimos desde el amor, no hay miedo, no hay cabida al miedo de verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos 24 horas del día viviendo en el amor o desde el amor? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto tiempo del día vivís en el amor? Cerrá los ojitos, inspirá, retené y soltá. Conectá con esta pregunta y con la emoción que despierta esta pregunta. Inspirá, retené y soltá. Hacé esa pausa que ya te había pedido en otro de los capítulos. Y del 1 al 10, ¿cuántas horas del día estás viviendo desde el amor?
¿Cómo fue esa respuesta? ¿Fue desde el corazón? ¿Fue desde la cabeza? ¿Fue honesta? Si la haces desde la honestidad, esto es un ejercicio práctico de poder liberar este bloqueo del miedo, de cualquier miedo que tengas. Hazte esa pregunta diariamente para ayudarte a conectar, para ayudarte a justamente liberar ese programa de vivir desde el miedo. Y cuando sientas que estás viviendo una situación desde el miedo, pregúntate algo de estas dos preguntas que hacíamos con el juego del cambio de letras. Y pregúntate, esta situación, ¿qué medio me está dando para avanzar en mi vida? ¿O qué me dio de mensaje esta situación? Y solamente la mirás, la observás. Ni siquiera necesitas responderte qué mensaje es. Va a llegar. Pero practica cuando sientas en tu cuerpo esa vibración del miedo y pregúntate, ¿qué medio me está dando para crecer esta situación, esta persona, este ejemplo? O si tenés una situación de miedo con un compañero de trabajo, con tu jefe, con una vecina, mirala más allá de ese miedo y decí, fulanito, fulanita, ¿qué mensaje me estás dando? Y ahí el miedo te va a dar un mensaje. Me dio tal mensaje. Dio de dar. El miedo quita. El dar es generoso. También nos podemos ayudar desde ahí. Cuando nos disponemos a dar, hasta en una situación que nos da miedo, estamos enfocándola desde el amor. Y ahí la historia cambia. Y si lo practicamos una y otra vez, de verdad, empezamos a reprogramar nuestro cerebro y estar más desde el amor que desde el miedo. Hay que practicarlo. No digo que sea fácil, digo que es posible, pero si atendemos y queremos salir de ese bloqueo. Nuestra mente es miedosa. Me dijeron una vez, y es verdad, desde algún lugar, la mente es miedosa.
miedo a descontrolarse, miedo a que pase algo. Y ese algo, por supuesto, va a tener que ser malo. ¿Qué tal si empezamos a tener medios para amar? Medios, herramientas para conseguir y crear la vida que anhelamos. Esto va a llevar un tiempo, porque es un hábito que se va construyendo, que se va creando. Sin embargo, si se arriesgan a hacerlo, si encaran con la valentía de decir, hasta acá el miedo, del miedo para adelante, soy yo con mi vida, y le ponen ese límite, se van a arriesgar poco a poco a hacer cosas distintas y hacer rutas neuronales que no tienen que ver con el miedo, sino tienen que ver con el amor, el coraje, justamente coraje, hacer las cosas con corazón. Y la vida empieza a fluir de otra manera. Te voy a pedir hacer otro pequeño ejercicio, chiquito. Cierra los ojos. Apaga todo estímulo exterior. Y ten una mirada interna. Inspira, retén y suelta. Inspira, retén y suelta. Enfócate en algo que te da miedo o que te dio miedo. Ok. ¿Dónde sentiste ese miedo? ¿En qué lugar del cuerpo sentiste ese miedo? ¿En la cabeza, en el corazón, en la panza? ¿En dónde? Una vez que lo identifiques, le vas a decir, gracias, gracias. Te acepto, te veo. Y ahora te libero. No sin antes saber que sos parte de mí, que has sido parte de mí y que me has ayudado hasta ahora. Una vez que le dijiste eso, haz de nuevo contacto con esa zona donde sentiste el miedo y te pregunto, ¿seguís sintiendo ese miedo? ¿O se transformó en otra emoción? ¿En qué otra emoción se transformó? Le dedicamos un instante nada más y algo se transformó. Imagínate si lo haces de manera continua, diaria,
vas a poder empezar a vivir una vida sin frenos. O utilizar los frenos cuando realmente sea necesario. El miedo es un programa. Y les voy a dejar simplemente una pregunta para que la sigan macerando y puedan ir preguntándosela cada tanto. ¿Hasta cuándo vas a querer seguir teniendo miedo? ¿Hasta cuándo le vas a dar vida al miedo? Hoy les dejo este podcast del miedo y de empezar a vivir desde el amor, contrapartida del miedo. Aceptemos e integremos. Integrar el amor a esa situación de miedo y se va a liberar solo. Gracias por haber seguido eligiendo este espacio. Si te resonó, te voy a seguir invitando a que sigas escuchando, que le dediques este tiempo tan merecido para ti, para tu mundo interno, para seguir enriqueciéndolo. Si te resonó, o si hay preguntas a partir de esto que vamos conversando desde el alma, te invito a que las hagas y que intercambiemos por este medio de podcast, conversando desde el alma, emociones que hablan. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo con emociones felices.